Ya venimos con la entrevista central y escuchábamos allí a Gustavo Guisulfo, a nuestro compañero, que en el comienzo ya de Noticias 5 informaba del anuncio que dará el presidente de la República en el día de mañana con respecto al contrato y la recesión de Cardama. Y aprovechamos, Verónica, y así nomás te recibimos. Primero, muchas gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes. Vicepresidenta del Frente Amplio, ya lo veníamos anunciando, Verónica Piñeiro. Y sí, la fuerza política ha tenido comunicación, sabe del proceso, han ido informando al Frente Amplio. ¿Cómo vienen ustedes siguiendo este tema? Sí, nosotros estamos siguiendo el tema, han ido los compañeros a informar a los ámbitos de dirección del Frente Amplio, tanto el secretariado como la mesa política, y estamos al tanto. Obviamente es un tema que sigue el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Defensa, avanzando ante el primer anuncio del presidente de avanzar en revisar ese contrato y cómo eso venía avanzando. Bueno, hemos estado en contacto permanente con el Poder Ejecutivo en torno a este tema y atentos a lo que se viene avanzando. ¿Tenían en cuenta esto de mañana, del día de mañana? No, por ahora no teníamos esto en cuenta de mañana, pero está el anuncio que se va a hacer. En la valoración que hacen con la opinión de los militantes, etcétera, y de las bases, ¿qué recogen de esto? ¿Le suma al gobierno? ¿Le resta? Yo creo que ante contratos que tenían apariencia y ya desde estando en la oposición se había remarcado las características que tenía este contrato, creo que también es algo que el gobierno en avanzar en este proceso también da una respuesta a la militancia que esperaba también que existiera una reacción frente a algo que tenía características que parecía que no miraba los intereses del Estado, ¿no? Se preocupaba más por un interés de un privado que por el interés del Estado y en proteger esa inversión del Estado. Pero ¿es esa una de las preocupaciones que ustedes observan, por ejemplo, a la hora de las bases, manifestarles a ustedes determinadas cosas que se han venido hablando de, por ejemplo, decisiones que esperaban más pronto en este gobierno y demás? ¿Aparecía por ahí, por ejemplo, este tema? Este tema, al haber estado en el periodo pasado, mientras que fuimos oposición, este tema también estaba, y la definición que tomó el presidente fue muy bien vista por la militancia, por la dirección del Frente Amplio. También hay otros temas en los que la característica que tiene el Frente Amplio con su funcionamiento permanente, sus espacios de militancia donde también se procesan discusiones, es que en torno a podemos conocer cuál es el sentir de la militancia y de la militancia más próxima en torno a cómo viene avanzando el gobierno. Y eso es claro que el gobierno viene avanzando, ¿no? Tiene una agenda de transformaciones. Si pensamos en el 1 de marzo del año pasado, cuando Yamandu Orsi asumía la presidencia, estaba la incertidumbre de si el gobierno del Frente Amplio iba a poder avanzar en una agenda parlamentaria, en tanto no tiene las mayorías a nivel de diputados, y eso era una incertidumbre que se generaba frente a un gobierno que asumía el Frente Amplio, que asumía nuevamente el gobierno. De las 3 gestiones anteriores del Frente Amplio había tenido mayoría parlamentaria. Bueno, en el avance de este año y en lo que ha sido todo este año de gobierno, con una aprobación de la rendición de cuentas con los votos necesarios, una aprobación de un presupuesto que avanza, de un presupuesto que va hacia adelante, un presupuesto que fue votado, fue el presupuesto con mayor votación en la historia del país, teniendo en cuenta cómo eso se veía en ese 1 de marzo del año pasado. Bueno, un año después podemos decir que este gobierno mostró que tiene gobernabilidad, que tiene la posibilidad de gobernar. El Frente Amplio muestra nuevamente que es un partido que puede hacerse cargo de un gobierno. Eso se valora como un logro, pero por otra parte, ¿cómo ven ustedes la interrelación con la oposición? Habida cuenta, por ejemplo, que este verano, ¿no?, en el marco de la Comisión Permanente, hubo récord de llamado a sala a actores del gobierno. Bueno, la oposición está haciendo su trabajo, está utilizando los mecanismos que el sistema democrático de Uruguay permite para que la oposición cumpla su función. Lo que sí hay que tener la responsabilidad de que esos mecanismos no se desvirtúen, ¿no? Nosotros, una comisión permanente con una cantidad de llamados tan grande también quita del espacio de trabajo a los ministros y ministras que han comparecido, a los compañeros y compañeras que han comparecido. Pero además, otra cosa que creemos importante y que
y que también nos preocupa, muchas veces el diálogo con algunos actores de la oposición se vuelve difícil, ¿no? El diálogo público y el diálogo político se vuelve difícil, ¿no? Y mismo en las comparecencias dentro del Parlamento también hay algunos dirigentes de la oposición que utilizan formas que no son las adecuadas para que exista un diálogo político en el marco de una democracia, ¿no? Y que favorezcan ese diálogo político, tendiendo a la burla, tendiendo a ser despectivos en los comentarios, y eso no ayuda a que la gente valore lo que es la política, ¿no? Y la opinión pública valore lo que es la política, y además no ayuda a llevar adelante un diálogo y que esas comparecencias tengan el rendimiento que tienen que tener. Son espacios para que se informe al Parlamento cómo vienen avanzando o si hay preguntas y cuestionamientos que se puedan responder. Si eso tiende a tener un diálogo que no es el mejor, es un problema. Sí, en cuanto a esos representantes que te referías, ¿dónde están los principales problemas? ¿Quiénes son? Y son dirigentes del Partido Nacional que el Partido Nacional tampoco les pone freno, ¿no? Ya lo ha planteado Fernando. Creo que eso no favorece el diálogo político, y en un momento en que la política en el mundo está siendo atacada y está siendo generando disconformidad hacia la política, ¿no? Desde las ultraderechas. Eso nos parece que no es bueno para la democracia, que no es bueno para el país. Nosotros apostamos a que la oposición está haciendo su trabajo, está utilizando los mecanismos que existen para poder cumplir su función. Lo que no queremos es que esos mecanismos se desvirtúen. ¿Entienden que dentro de la derecha hay una ultraderecha? No, yo lo que te planteo ahí es que las ultraderechas en el mundo están yendo hacia esa, son muy buenas llevando esa disconformidad hacia la política, ¿no? La disconformidad que la gente puede tener la dirigen hacia la política, disconformidad que quizás tienen con el sistema, pero la dirigen hacia la política, y eso creo que es un problema para las democracias. Y a propósito del sistema y de la valoración que los ciudadanos tienen del mismo, está vinculado a visualizar que sus problemas se resuelven a través del sistema y de la política. ¿Qué valoración tienen de esto en la marcha de este gobierno, en el aniversario, en la celebración que se hizo en Juan Lacase? El presidente del Frente Amplio apuntó a quienes consideran que el gobierno de Yamandu Orsi es tibio. ¿Los militantes consideran que está siendo tibio este gobierno en este vínculo que ustedes tienen con las bases? Eso es una valoración que se hace. De hecho, no es una valoración o no es algo que se entienda o que esté o que se marque en las encuestas, ¿no? Entonces tenemos un gobierno que, como les decía, cuando asumió estaba esa incertidumbre y logró, a pesar de no tener mayoría en el Parlamento, aprobar el presupuesto y a partir de ahí también desarrollar otras políticas. A ver, en este año de gestión aumentaron los puestos de trabajo, sobre todo los puestos de trabajo formal, les aumentaron 26.000 puestos de trabajo, aumentó el salario real, se dieron bonos escolares a mitad de año para que escolares pudieran retomar las clases y no se perdieran en ese camino, y ahora se van a dar bonos escolares para una parte y progresivamente se va a avanzar con ese bono escolar. El gobierno ha avanzado, ha generado transformaciones y tiene una agenda de transformaciones que tiene que ver con los compromisos que asumió el Frente Amplio durante la campaña, ¿no? Abordar la pobreza infantil, abordar el tema de la salud, la seguridad. Bueno, en todo eso los compañeros y compañeras del Frente Amplio que están en el gobierno están trabajando con una agenda clara de transformaciones y de avance. Luego de tener el presupuesto, ahora sí este año con un presupuesto propio, el desafío es empezar a concretar esas políticas y esos planes que apuntan a, como les decía, las mejoras en salud, las mejoras en el abordaje de la pobreza infantil, la seguridad y las áreas y las principales prioridades que nos marcamos en campaña. Desde la oposición se señala que no se cumplió con la promesa de campaña del bono educativo universal ya de arranque, que faltan planes, por ejemplo, en seguridad, que se ha demorado mucho tiempo en la elaboración del mismo y que todavía no está pronto. Desde el PIT-CNT, por ejemplo, se menciona que el diálogo social viene medio demorado, y desde la oposición además dicen que no se va a poder bajar la edad de jubilación. ¿Qué se contesta a eso? Porque no solamente el partido de gobierno trabaja para sus seguidores, sino también para
para toda la población, ¿no? Bueno, la agenda es clara y la agenda del gobierno es clara en avanzar. El plan de seguridad se presenta ahora en marzo, luego de un proceso de diálogo para construcción de ese plan, un proceso de diálogo amplio con actores sociales, con actores políticos. Y lo que esperamos es que ese plan de seguridad también pueda tener un acuerdo político para que avancen en una perspectiva de también política de Estado en algunas claves importantes. Y esos son los desafíos, ¿no? El desafío de poder avanzar con ese plan, con esas políticas, el desafío del diálogo social, un diálogo social que viene avanzando y que tiene desafíos. Es un diálogo social amplio que lo que va a hacer es revertir una reforma de la seguridad social que hizo el gobierno pasado, que es muy injusta, una reforma que pagan los trabajadores y sobre todo que recae y es muy malo para las mujeres trabajadoras, ¿no? Que van a tener que trabajar más años y van a tener menos retribución. Bueno, eso tiene que cambiar y el proceso del diálogo social va a ir en ese sentido y va en ese sentido y es también un desafío que tiene por delante el gobierno del Frente Amplio. ¿Cómo viene la ley de primera infancia? Que también, fue más de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto que empezó como a decirse que había dificultades para implementarla, para ponerla en la práctica, donde otra vez se genera una institucionalidad, donde hay que coordinar mesas entre los ministerios. ¿Eso cómo se viene aceitando? Y eso se viene avanzando, son diálogos que tiene el gobierno y que tiene que tener para avanzar en esa línea de trabajo que tuvo durante el periodo pasado, ese avance en poder tener esa ley. Y bueno, ahora los desafíos de implementación que tienen que ver también en cómo se dialoga dentro del Poder Ejecutivo y los compañeros dialogan para poder avanzar en eso. Pero también dentro de la agenda parlamentaria, además del presupuesto, se pudieron avanzar en otras cosas. La ley de eutanasia que permite la eutanasia también es visualizada como un logro y también nos parece importante que se ha podido avanzar en cosas que estaba esa incertidumbre porque el Frente Amplio no tenía mayoría parlamentaria. ¿Cómo se espera procesar esta propuesta de gravar al 1% más rico del país? Algo que no está en el programa de gobierno del Frente Amplio, pero hay sectores que están trabajando en esa propuesta que de alguna manera pone en brete al gobierno, ¿no? Bueno, esa propuesta que está también analizando el Frente Amplio, tanto el último plenario nacional definió que la Comisión de Programa, la Unidad Temática de Economía, analizaran esa propuesta y avanzaran en el sentido que plantea el programa, que es buscar mejorar la justicia del sistema tributario, ¿no? Y eso creo que tiene por dentro el debate de la desigualdad, ¿no? Entonces, bueno, si se plantean este tipo de debates y este tipo de propuestas, el Frente Amplio, que es un partido político que va más allá de un periodo de gobierno, tiene que tener dentro de su agenda este debate y de hecho está y va a ser parte del debate de estos próximos meses. Ya tuvimos un informe en la mesa política de los compañeros que estuvieron avanzando en estas propuestas y en otras propuestas que hay en torno al sistema tributario y en el momento de la justicia del sistema tributario. Bueno, el Frente Amplio lo va a seguir discutiendo y es eso, el gobierno tiene la responsabilidad de designar los destinos del país, la fuerza política tiene también la responsabilidad de seguir pensando a más largo plazo y tener una mirada estratégica y eso implica también discutir temas que a veces pueden ir o no en sintonía con el gobierno. Y eso también me hace volver a cuando hablabas de las ultraderechas en la región y demás, ¿qué tanto nuestro país está tan marcado o cuánto el Frente Amplio busca ese gobierno de izquierda y no ese conservadurismo o el camino del medio, o por lo menos se le ha acusado al gobierno de empezar a tomar tal vez las medidas más planteadas desde las bases o desde el programa empiezan como matizarse. Primero en diferencias con el Ministerio de Economía y el Ministro de Trabajo, luego, bueno, estos planteos del 1% y demás, que terminan como de alguna manera corriéndose un poquito. Bueno, ahí el Frente Amplio tiene que seguir procesando esas discusiones y las características que tiene el Frente Amplio por su funcionamiento político permanente, tiene los ámbitos para que quienes tienen disconformidad ante eso o quienes entienden que hay algo que no está avanzando de la manera que requerían, tenga una vía de canalización de ese descontento, ¿no? Y creo que eso es lo que se hace dentro del Frente Amplio. Se busca el diálogo, se busca la información. Los compañeros y compañeras del Poder Ejecutivo han participado en la mesa política. De hecho, el Ministro de Economía ha participado en varias mesas políticas en el marco del presupuesto y en el marco de otras instancias. También lo hizo el ministro del Interior, la ministra de Industria. Han participado y
creo que eso también lleva a ese diálogo entre gobierno y fuerza política que tiene que existir de forma permanente, pero una cosa es el gobierno y cómo el gobierno avanza en el marco del programa, en el régimen, en las posibilidades que la realidad se lo permite. Estamos en un mundo que es un contexto muy cambiante, con mucha variabilidad y la incertidumbre es muy grande. Bueno, el Frente Amplio es la fuerza política y también procesa esas discusiones. Y van a existir tensiones, ¿no? Una cosa es el gobierno y otra cosa es el Frente Amplio, cada uno haciendo lo suyo. Cuando hay tensiones, el desafío es poder equilibrar esas tensiones. Ahora, esos procesos podrían terminar, por ejemplo, en hacer un planteo más fuerte de cambios de la política económica. Y vuelvo al tema, por ejemplo, del 1%, ¿no? Esta discusión podría terminar en un pedido, una solicitud desde el partido de gobierno a las autoridades de trabajar en ese sentido. El gobierno fue claro en el planteo en torno a esa propuesta, que es el 1% al 1% más rico, pero que es mucho más profunda en su aplicación. Fue claro en ese planteo. El Frente Amplio va a seguir el camino de seguir discutiendo y procesando esa discusión en el marco de lo que dice el programa de gobierno, de buscar mayor justicia en el sistema tributario y un montón de acuerdos que también tiene el Frente Amplio en torno a eso. Bueno, las discusiones se darán y los intercambios con el gobierno se darán, pero la fuerza política procesa también discusiones de forma estratégica y hacia adelante. Otro tema que está sobre la mesa está vinculado, y ya aprovecho tu condición de bióloga, el tema de la prospección sísmica, ¿no? No sé a la interna cómo se viene manejando, pero ha habido una gran polémica con la autorización ambiental que dio el propio Ministerio de Ambiente, recursos que se presentaron desde la sociedad civil, pero ahora también la Institución Nacional de Derechos Humanos, porque considera que violan los derechos fundamentales, derechos humanos fundamentales. ¿Cómo se está trabajando eso a la interna del Frente Amplio que genera tantas rispideces? Bueno, es un tema que estamos abordando y hemos empezado a abordar ahí como opinión personal. Los mecanismos de recursos y las posibilidades que las organizaciones sociales tienen de recurrir a estas acciones del gobierno, o lo que ha hecho la Institución de Derechos Humanos, en tanto una institución independiente, parece que es en el marco del derecho y que se puede hacer y está bien que se haga, representando también a las organizaciones y también la justicia que está procesando el tema. Creo que una cosa importante a aclarar es que esta autorización ambiental es la primera vez que se da. Esta autorización ambiental tiene características nuevas porque es sobre una solicitud de permiso de prospección, que queremos recordar también que fueron firmadas en 2022 y 2023, fueron aprobadas y firmadas con empresas por el gobierno anterior. Y esas entraron en la necesidad de solicitar autorización ambiental y entonces presentar un estudio de impacto ambiental. Eso llevó a que el Ministerio de Ambiente realizara un análisis de esos estudios de impacto ambiental que fueron presentados y que planteara requisitos, como ya lo mencionó la ministra de Industria y también lo hizo el ministro de Ambiente, para que esa prospección y esa búsqueda o exploración de si hay recursos en la plataforma marítima tienen que ver con, tienen que tener en cuenta requisitos muy claros que ha marcado el Ministerio de Ambiente y tienen que ser quirúrgicas, ¿no? Y eso ahí es una innovación que se ha generado a partir de esa autorización ambiental que se dio. El debate, y esto es, ahora van a existir estas exploraciones, en tanto la justicia también avance y se expida, pero hay un debate más de fondo y eso tiene que ver con los recursos con los que cuenta el país para tener fuentes de energía y diversas fuentes de energía. Y creo que eso requiere, como ya lo ha hecho Uruguay y ya lo han hecho los gobiernos del Frente Amplio, tener también un acuerdo entre partidos políticos, ¿no? Como se hizo para la transformación de la matriz energética. Bueno, un acuerdo energético que existió en el gobierno de José Mujica. Bueno, cómo también ahora avanzamos en base a esa nueva información que se podría generar en base a la exploración sísmica. Bueno, ¿qué tiene que hacer el país o qué va a hacer el país con esas posibles fuentes de energía? Es un debate que requiere también un amplio debate en la ciudadanía, pero también con los partidos políticos. Pero de nuevo, el análisis de esa autorización ambiental
tiene requisitos que nunca se habían establecido para prospecciones sísmicas que se hacen en el país desde hace mucho tiempo, ¿no? Que se han hecho a nivel... por el escrito que presentó la Institución de Derechos Humanos con aporte de científicos y estudios que dicen que no son suficientes para mitigar el daño, ni estos ni otros que se han hecho en otros países, ¿no? Y el Ministerio de Ambiente propone en el marco de lo que la normativa le permite proponer también, ¿no? Y ahí también hay revisión o también tenemos que pensar qué normativa requerimos para poder avanzar en este tipo de exploraciones o en este tipo de intervenciones. Cualquier actividad tiene impacto ambiental, hay que buscar de qué forma se minimizan, y creo que acá hay, en estas innovaciones que ha tenido el Ministerio de Ambiente en cuanto a los requerimientos que se le han solicitado y que las empresas han aceptado, ¿no? La distancia, la presencia de fauna marina, que no haya redundancia para evitar impactos acumulativos en las zonas donde hace esa prospección, buscando que esa prospección, en el caso de que se pueda avanzar y se dé, sea quirúrgica y poder tener esa información. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Estar aquí en Noticias 5, la vicepresidenta del Frente Amplio, Verónica Piñeiro.